Bueno, buenos días, hermanos. La palabra del Señor dice: en la paz de tu ciudad tendréis vosotros paz. Eso está en Jeremías 27:7 y el verso completo dice así: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella. Por eso Dios manda que oremos por nuestros gobernantes, ¿sí? Y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Dios, y de ahí de entrada ya empezamos a ver que ha establecido que toda autoridad genera unas consecuencias que impactan a todos los que están sujetos a esa autoridad. Nuestro Señor Jesucristo también sujetado a una autoridad. Eso lo vemos, ese ejemplo, en Juan 19, verso 10 en adelante. Recordemos que Jesucristo el Señor llegó un momento en que Él cerró su boca y no contestaba nada a nadie. Pero aquí hizo una excepción cuando Pilato le dijo, el gobernador de Judea, le dijo: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y Jesucristo levantó la cabeza y le dice: no tendríais autoridad sobre mí si no se te hubiere sido dada desde el cielo. Dios estableció que las consecuencias, ya sean favorables o negativas, se transfieran o se heredan a través de aquellos que ejercen una autoridad que ha sido delegada por Dios. La palabra de Dios dice que toda autoridad fue y ha sido impuesta por Dios, y el que se rebele contra estas autoridades se está rebelando contra Dios mismo. Así como un rey puede llevar a la victoria, también puede llevar a toda una nación a la destrucción o al exilio. Y esto fue lo que vivió el pueblo de Israel en muchísimas ocasiones a causa de sus gobernantes. Dios sujeta entonces el destino de cada individuo a la autoridad que lo gobierna. Y esto es un principio que está incluso desde la creación preadámica, desde el mismo reino de los cielos. Por eso Dios manda que oremos por nuestros gobernantes. Nosotros aquí oramos por España, oramos en muchas ocasiones por Colombia, porque tenemos familiares allá. Y eso es muy importante que lo hagamos. Entonces decía yo que es un principio que vemos, incluso lo vemos cuando el Señor, cuando una tercera parte del reino de los cielos fue destituida y cayó con el querubín Lucifer, porque todos estos ángeles estaban bajo esa autoridad. Y este principio también lo vemos desde Adán, el padre de la raza humana. Llevó a toda la raza humana a la caída y a su destrucción. Incluso la creación fue sujetada a ese señor de la creación que era Adán en ese tiempo en el Edén. Y esa autoridad, a pesar de que no pecó él directamente, sino que fue su mujer Eva, pero a él se le hizo responsable porque Eva estaba bajo su autoridad, bajo la autoridad de Adán. Recordemos también que algo pasa similar con Lot. Antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra, pues Dios extendió la salvación a Lot porque era del linaje de Abraham, ¿sí? Y en 2 de Pedro 2:7 dice que Lot era justo. Y en la realidad el único justo era Lot. Pero el Señor, como es un Dios de familias, extendió la salvación y el rescate a toda la familia de Lot. Incluso a los yernos, que eran los novios de sus hijas. Y sus hijas no eran casadas, porque Él dice que eran vírgenes. Pero el Señor tan bello y tan misericordioso que también quiso salvar a esos yernos, pero estos yernos no le creyeron. En Deuteronomio capítulo 7, verso 9, Dios nos prometió que bendeciría 1000 generaciones de aquellos que amamos a Dios, amamos su presencia. Dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Imagínate, 1000 generaciones benditas a causa tuya o mía, que somos padres. Y Dios tiene muchas maneras de bendecirnos, y entre ellas está con los hijos.
Dios nos bendice a través de los hijos. Y nos llenamos de alegría y nos sentimos muy agradecidos con Dios al ver las bendiciones que Dios les otorga a nuestros hijos a causa de nosotros. Sí, Señor, a causa de nosotros el Señor bendice a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque somos autoridad sobre nuestros hijos. Y nuestras bendiciones son heredadas, o sea, pasan de generación en generación, son generacionales. Y no es porque ellos o nosotros no lo merezcamos, no, es porque Dios cumple su palabra de bendecir nuestras generaciones. Dios actúa no por quien eres tú o por quien soy yo. Dios actúa es por quien es Él. A nosotros, ¿qué nos toca hacer? Creerle a Dios. Y creer es una decisión, tremendo, ¿no? Cuando tú tienes la disposición de creer, el Espíritu Santo viene sobre ti y te da la fe suficiente para que eso poco que creas, esa decisión de creer en Dios, de tomar esa decisión, yo voy a creer en su Escritura, pues el Espíritu Santo viene sobre ti y te convence, porque esa es la obra del Espíritu Santo, convencer. Jesucristo, cuando anduvo aquí en la tierra, nos enseñó que a Dios se le llama Padre. Nunca antes alguien se había dirigido a Dios como Padre. Y Él nos vino a enseñar eso, a reafirmarnos que ahora como hijos tenemos un Padre. Y ese Padre es Dios, nuestro Padre celestial. Nos habló con diferentes ejemplos del amor de ese Dios, de ese Padre que tiene con nosotros, ese amor que Él tiene con nosotros. Sabemos entonces que también la figura paterna en una familia es fundamental para el desarrollo de la personalidad y del carácter de un niño. Un padre representa en la familia la autoridad, el guía, el que dirige, es el representante ante Dios de su propia familia, es el responsable, el que provee, el que suministra esa paz, esa seguridad, el que establece incluso los límites en su hogar porque Él es la autoridad y es el que proporciona también un apoyo emocional a sus hijos y a su mujer. Pues ese es el plan de Dios. Una cosa es que en el mundo veamos cosas diferentes, ¿sí? Híbridas. En casi 30 oportunidades Jesucristo se refirió a Dios como nuestro Padre y con un propósito que ya lo dije, que es reafirmarnos que ahora tenemos un Padre y ese Padre es nada menos y nada más que Dios, el Creador. En Mateo 6, verso 8, vuestro Padre, dice así Jesucristo el Salvador, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Imagínate que es lo indispensable que uno como padre sepamos cuáles son las necesidades de nuestros hijos. Pero es que aquí tiene un ingrediente más. Dios sabe incluso antes que tú le pidas de qué tienes necesidad, ¿sí? Y es muy importante para un padre saber eso. Pero dice antes que vosotros le pidáis. Y vamos a ver que pedir es muy importante en la relación de padre e hijo y de hijo con padre. Mateo 6:26, versículos más adelante dice, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros y vuestro Padre celestial las alimenta, o sea, las sustenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Imagínate la comparación diciéndote a ti que de pronto estás pasando necesidades, que Dios te alimenta, que Dios te sustenta, que Dios sabe que tú vales mucho. Costaste el precio de su único Hijo Jesucristo el Salvador, precio de sangre. Ustedes saben cuántas toneladas, millones de toneladas consumen a diario las aves de los cielos en el mundo. 1,5 millones de toneladas de insectos, ¿sí? Que eso es un volumen gigante. Mateo capítulo 7, verso 11. Pues si vosotros siendo malos, siendo padres imperfectos, sabéis dar buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y ahí volvemos a ver el pedir. Nosotros muchas veces no recibimos porque esperamos que el Señor nos lo ponga allí en nuestras narices. No, hay que pedirle a Dios porque es que ahora eres hijo. Al hablar Jesucristo de Padre,
Ya Cristo está hablando de la paternidad de Dios, que Él tiene una familia. Esa es la familia de la fe, la iglesia. Por eso mismo Dios le importan las familias. Él es un Dios de familias, de generaciones. Y Él sabe, por eso mismo, qué es amar a un hijo. Porque Él conoce el amor que Él ha sentido desde la eternidad con su Hijo Jesucristo. Y Él conoce qué es sentirse amado por su Hijo. Ese es el principio de la familia. El amor entre seres queridos. Dios entonces está revelando de esta manera la relación paternal que el Señor anhela tener con nosotros. Jesucristo vino a eso, a mostrar el nombre del Padre. Esta enseñanza entonces resalta esa importancia de que Dios es un modelo de guía, de amor y de protección. Tanto es así que ustedes ven en los 10 mandamientos, en esos 10 mandamientos solamente hay un mandamiento que tiene implícito un regalo, una promesa, algo que el Señor te dice, no hagas esto o haz esto y yo te daré esto. Porque usted no ve en los 10 mandamientos, no hurtarás y te daré aquello. No, dice, no hurtarás. Son mandatos. Pero hay uno que es el 5.º mandamiento, donde dice Dios, honra a padre y madre. Y dice seguido allí, para que te vaya bien y que todo lo que emprendas prospere y tengas larga vida sobre la tierra. O sea, que cuando tú le demuestras a tus padres el amor, el respeto, ¿sí?, que te preocupas por ellos, pues Dios tiene allí un regalo, una promesa maravillosa, que es que todo lo que tú emprendas aquí en esta vida te va a ir bien. Además te va a dar larga vida sobre la tierra. Por otro lado, Dios se ha preocupado también de la relación no solamente de los hijos con los padres, sino también de los hijos con sus hermanos. La relación entre los integrantes de una familia. En 1 de Juan, capítulo 4, verso 20, Dios dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Y por qué? Y tiene sentido, mira lo que dice después. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, a quien puede ver, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto aún? Tremendo, ¿no? Y eso sucede también con los padres. Si tú no amas a tus padres, no los respetas, no los honras, no los cuidas, no los provees en su vejez o cuando te necesitan, pues Dios le entristece eso y muchísimo. ¿Por qué? Porque si a ellos los estás viendo, ¿qué puedo esperar yo de ti si aún no me has visto? ¿Cómo puedes decir que tú me amas si ni siquiera haces eso con tu prójimo de carne que está allí en la tierra pasando esta vida contigo? La relación con Dios no solamente es vertical, religiosa, no es solamente estar allí ore y alabe a Dios y tú no tengas cómo reafirmar esos sentimientos y ese amor con tu prójimo, con tus hermanos. La relación también es horizontal. Él es nuestro Padre, Él es también el Padre de ellos. Incluso en el trato con tu mujer. Tu suegro es tu padre también, es Dios. Tienes que honrar o respetar a tu pareja. Mayormente tener ese amor con los de la familia de la fe. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener esos frutos de amor. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra del Señor en Mateo 7:16. Y dice en 1 Corintios 13:2, dice, si no tengo amor, nada soy. Si tu hermano te ha ofendido, mientras dependa de ti, ponte en paz con él. Ponte en paz con tu hermano. Es difícil, Dios ha ordenado que no te puedes enojar con alguien. Sucede muchísimo, pero no puedes pecar. Enojaos, pero no pequéis. ¿Sí? Mientras dependa de ti, demuéstrale ese amor, da ese primer paso y ponte en paz con tu hermano. Los que no merecen, hermanos, son los que más necesitan de perdón. Las bendiciones de Dios, entonces, dicho todo esto, se heredan a través de las familias. Las bendiciones son también generacionales. Y vamos a Génesis capítulo 12, versos 2 al 3. Y este es el momento en que Dios
establece la promesa a Abraham, el padre de la fe, el padre del pueblo hebreo. ¿Sí? Y le dice el Señor en Génesis capítulo 2, verso 3. Y le dice a Abraham, y haré de ti una nación grande. ¿Cuál nación es grande? Israel. La octava potencia del mundo, en economía, en potencia militar y en tecnología. Y sigue allí el verso, dice, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Por qué será bendición Israel? Porque de los judíos vino la salvación. Verso 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Tremendo, ¿no? Y esto se está cumpliendo, siempre se ha cumplido que el que bendice a Israel, el Señor lo bendice. Y vemos que Estados Unidos y los aliados siempre han protegido a Israel y siempre han sido bendecidos. Ustedes lo ven y son potencias mundiales. Pero también vemos que aquellos que han maldecido a Israel, el Señor los ha maldecido. Y son países, aunque tienen petrodólares y petróleos, que no tienen nada que ver con ellos en la realidad, pero esas riquezas las tienen unas ciertas familias. Pero usted ve las poblaciones, la sociedad, y son pueblos que están en ruina, en pobreza y en destrucción. Y sobre ellos hay maldición del Señor. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y ahí ya vemos el tema que nos ocupa. Mira, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Jesucristo hace que todas esas familias de la tierra, que son los gentiles, porque las familias de la tierra, excepto de los judíos, porque ya se refiere que viene de ellos los judíos, todas las familias de la tierra son los gentiles, el pueblo gentil. Y Jesucristo hizo posible que esas bendiciones que se han otorgado aquí pase también a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Pues aquellos que no somos judíos. Pero entonces, ¿cómo puedo yo ser heredero de esas bendiciones que se le otorgan allí a Abraham, incluso antes de Moisés, antes de que el Señor promulgara los 10 mandamientos y se escribiera la ley? Pues en Gálatas capítulo 3, verso 29 dice, y si vosotros sois de Cristo, o sea, si vosotros sois cristianos, seguidores de Cristo, verdaderamente seguidores nacidos de nuevo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según esa promesa. Maravilloso, tremendo. No te acercas entonces a partir de ese momento que eres cristiano, no te acercas como un extranjero, porque es que el gentil es el extranjero. Desde el punto de vista judío, los gentiles somos los extranjeros. O esclavos del pecado, sino que te acercas ya a Dios como heredero, como hijo. Amén, hermanos. ¿Cómo nos volvemos cristianos entonces? Porque dice la promesa, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según esa promesa que se le acaba de dar a Abraham y a todo el pueblo, a todas las familias de la tierra. Pues la palabra del Señor dice en Juan 1, verso 12 en adelante, mas a todos los que le recibieron. Habla de Jesucristo, todos aquellos que reciben a Jesucristo, mire lo que pasa, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, o sea, nos dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Por qué se dice recibieron? Porque es que Jesucristo vino al pueblo judío, a los suyos, dice la Escritura, pero los suyos no lo vieron como el Mesías. No lo reconocieron, lo tuvieron allí andando en la tierra durante 3 años y medio y nunca se dieron cuenta que era el mismo Dios todopoderoso. En cambio, los gentiles sí se dieron cuenta, porque para nosotros no teníamos Dios, y menos ver esos milagros y esas señales y el convencimiento que viene a través del Espíritu Santo. Cristo nos otorga una herencia de bendiciones y de protección. Como herederos de la promesa de Abraham, ¿sí?, recibimos el amor, la gracia. Recordemos que la gracia, recibir lo que no merecemos, o sea, un favor inmerecido de Dios. Y esto se va a extender y se extiende a través de las generaciones. Y esa herencia nos libera de ese temor y ese miedo que tal vez tendríamos por la ignorancia de saber qué hay después de mi muerte.
pero cada día nos convencemos que somos eternos. Nosotros no somos este cuerpo que habitamos. ¿Qué beneficios hay cuando tú te vuelves cristiano, cuando eres hijo de Dios a través de Jesucristo el Salvador? Que de hecho es la única manera, porque Jesucristo dice, nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo hombre. Él es el único camino. De hecho, Él se hace llamar, Él dijo, yo soy el camino. No soy uno de los caminos. Yo soy la verdad. Sí, Él es la verdad, la única verdad. Y yo soy la vida. ¿La vida qué? Eterna. Miren algunos de los beneficios. Teólogos, expertos, estudiosos de la palabra de Dios, sumergidos en las Escrituras, dicen que hay más o menos 3.500 promesas en la palabra. Otros dicen que son 4.000, otros dicen son 8.000. Yo, en mi humilde opinión, yo creo que son infinitas las bendiciones que hay a través de esas promesas en las Escrituras. Y solo viendo algunas, rápidamente, Proverbios 11:21 dice, tarde o temprano el malo será castigado. Y esto se refiere al juicio cuando venga sobre toda la tierra y sobre todo hombre. Segunda parte de ese verso, 21. Mas la descendencia de los justos será librada. Descendencia, no dice, mas el justo será librado. No, la descendencia de los justos. ¿A quién el Señor le está mostrando aquí que tiene justicia? Pues ese Padre y su descendencia. El Señor se encarga. Vamos a ver un verso maravilloso que dice que Él se encarga de la descendencia. Ese es el trabajo de Dios, convencer. El trabajo del Espíritu Santo que ahora está en la tierra. Dios Padre y Dios Hijo están en el reino de los cielos, en su trono. Pero el Espíritu Santo se está moviendo aquí en la tierra a través de su iglesia, a través de los cuerpos de los hijos de Dios, de los cuales ellos son, o nosotros somos templo del Espíritu. Dice Salmos 37:25, este salmo lo escribió el rey David al final de sus días, y dice la escritura que David murió en buena vejez, tuvo larga vida sobre la tierra y una vejez maravillosa. Y dice que él escribe esto y dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado. Si hoy te sientes desamparado, hermano, déjame decirte que Dios no te hace desamparado. Él permite que pases caminos difíciles y circunstancias difíciles. ¿Por qué? Porque el Señor necesita formar tu carácter. Tú ves en las Escrituras y Dios no formó a nadie en las Escrituras en la comodidad. Todos fuimos formados en dificultades. En muchas épocas de la vida tenemos que pasar momentos difíciles. ¿Por qué? Porque el ser humano entra en una zona de confort que lo que hace es frenar y estancar las bendiciones del Señor. Y el Señor necesita moverte el nido para que salgas volando, aprendas a volar. Y sigue diciendo aquí David, ni su descendencia, y vuelve a hablar de descendencia, de linajes, ni su descendencia que mendigue pan. Sí, podemos pasar circunstancias de escasez. El mismo apóstol Pablo decía, sé vivir en escasez y en abundancia. Porque también es propósito de Dios que pases momentos de escasez para que aprendas algo, para que el Señor fortalezca y sepas que no dependes de las riquezas. La raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero, el amor a ese dinero. Salmos 112, versículo 2. Su descendencia será poderosa en la tierra. Maravilloso. Y sigue diciendo, la generación de los rectos será bendita. Es una generación de nuestros hijos bendecida por Dios. Y es para nosotros una garantía maravillosa ver que Dios bendice todo nuestro linaje. Hebreos capítulo 2, verso 16. Porque ciertamente nos socorrió a los ángeles. Tremenda esta parte. Mira, lo que nosotros valemos como creación de Dios a imagen y su semejanza, que somos nosotros los únicos que tenemos la semejanza de Dios, no los ángeles. Dice que no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Imagínate, ¿qué es eso? Pues hubo un plan de salvación solamente para la raza humana. Los ángeles
no tienen plan de salvación. Y de hecho Dios creó el infierno para Satanás y sus ángeles, no era para la raza humana. Pero tuvo que ampliarlo un poquillo porque allá va a dar muchos que se van a perder. Tito 3:7 dice, para que justificados por su gracia, volvemos a hablar de la gracia, que es un favor inmerecido, nunca te lo vas a ganar, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. También Dios ha asignado, aunque muchos creen que no es así, Dios ha asignado un ejército de ángeles para que estén al servicio de nosotros, sus herederos. O sea, guardaespaldas. En Hebreos capítulo 1, verso 14 dice la palabra del Señor, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. La Nueva Versión Internacional es más clara. No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio de Dios, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación. A Jesucristo en la pasión de Cristo se le aparecieron ángeles que lo fortalecieron y lo levantaron y le dieron poder de parte de Dios. Nosotros también vamos a necesitar eso mismo, ángeles que nos ministren, que nos fortalezcan, que nos guíen y nos protejan. Isaías 54:13. Y todos tus hijos, esta es la parte que yo decía, si tú tienes un hijo del cual tú oras todos los días y ves el desdén, la despreocupación, no le interesa ni siquiera ir a la iglesia, no quiere saber nada de Dios, tú no te preocupes, tú sigue parándote en la brecha por él, orando por él todos los días, porque Dios cumple su palabra. Y lo maravilloso es que nos pasan a muchos, nos pasa de que no somos profetas en nuestra tierra. Y el ser humano es así. No escucha el consejo ni de su papá, ni de su hermano, ni siquiera que tú le compartas de Cristo, que el primo, que la tía, ¿sí? Y estos familiares no creen. ¿Por qué? Porque son sus familiares, son su propia carne, lo conocieron en sus épocas que no éramos cristianos y no nos creen. Pero entonces el Señor envía a sus ministros, a sus hijos, a un extraño que ellos nunca han visto, y a eso sí van a escuchar, a eso sí van a decir, hombre. Y viene el Espíritu Santo y los convence. Nosotros solamente sigamos orando por nuestros seres amados, que Dios enviará a alguien a través del Espíritu Santo que los va a convencer, porque el que convence no somos nosotros, sino el Espíritu Santo. Y este verso dice eso, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, por nuestro Padre Dios. ¿Qué es enseñados? Convencidos. Esa es la tarea del Espíritu Santo. Y se multiplicará la paz de tus hijos. Imagínate lo maravilloso que es. Tú no te sigas preocupando por tus hijos. Tú tienes que ser estorbo, eso sí, porque es un mandato de Dios. Dios le dijo a alguien en la Biblia, le dice, contra ti tengo que no has sido estorbo a tus hijos. Tú no puedes seguir siendo alcahueta. Si tú ves algo que está mal por parte de tu hijo, tú tienes que decirle, tú tienes que reprenderlo en palabra, y ya el resto lo hará el Señor. Tienes que ser estorbo y no puedes alcahuetear el comportamiento que ofende la presencia de Dios, y mayor aún si tu hijo está bajo tu techo. Tú tienes que hacer respetar la santidad de tu hogar. El pecado también, tenemos que hablar del pecado, también se hereda a través de las generaciones. Las consecuencias del pecado sabemos que es la maldición, que es la ira de Dios. Y esas maldiciones también son generacionales. Los que me quieran acompañar, Deuteronomio capítulo 5, verso 8. Y este es el segundo mandamiento de la ley de Dios, la ley escrita en piedras, que se le fue dados a Moisés. Verso 8, segundo mandamiento de la ley de Dios. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová Dios fuerte, celoso, que visito. Y esta palabra visito viene del hebreo pacat, que también dice castigo y destruyo. O sea que
Es una palabra muy suave que también pues sí significa lo mismo, visito. Para mí eso es un eufemismo, es una palabra suave, pero la verdadera palabra que se debe utilizar allí es castigo, porque mire lo que dice, que visito, o mejor, que castigo la maldad de los padres, o sea, el pecado de los padres, sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Tremendo, ¿no? O sea, como se dice por allí, pagan justos por pecadores. Si tu padre pecó, aquí según el segundo mandamiento de la ley de Dios, tú tienes maldiciones generacionales. Verso 10, y que hago misericordia. ¿Y qué es misericordia? Precisamente lo contrario, no castigo esa maldad. ¿Por qué? Vamos a ver el por qué. Misericordia a millares. Tremendo el Señor cuando decide castigar, castiga hasta la tercera y cuarta. Pero cuando decide bendecir, no castigar, perdonar, bendice mil generaciones. Tremendo, ¿no? Y ahí vemos el corazón de Dios como es de bello. Dios es bueno. Mira, dice, y que hago misericordia a millares a los que me aman, ¿y qué más? Y guardan mis mandamientos. O sea, ¿por qué Él decide no castigar? ¿Por qué? Porque me aman y guardan mis mandamientos. Y ahí está el punto álgido, guardar sus mandamientos. Mire lo que pasaba antes, y es un ejemplo antes de la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y este pasaje que les voy a decir, que está en Primera de Reyes para que lo vayan buscando, es un versículo solamente, capítulo 11, verso 39. Este es el momento donde ha pasado algo terrible con la casa de David. Y el rey Salomón, el hijo del rey David ya había muerto muchos años atrás, y al final de sus días el rey Salomón peca contra Dios de una manera terrible, precisamente en el mandamiento que acabamos de leer, de irse tras de otros dioses, de serle desleal, de ser infiel, de adulterar el pacto que tenía con Dios. Y va y hace sacrificios a otros dioses de una manera horrenda y abominable delante de Dios. Y miren lo que dice el Señor en Primera de Reyes capítulo 11 verso 39. Verso 39, capítulo 11, Primera de Reyes. Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto. Tenaz, ¿no? Es como para ponerse a llorar. Mira, rey David, Dios le había dicho, por lo que has hecho, por amor a tu padre David, no lo destruyó. ¿Por quién? David, que ya estaba con el Señor, ya había muerto muchos años atrás. Y él dice, la casa de David, la descendencia de David, ¿a causa de qué? De que él era el papá, el que el Señor levantó. Y él le creyó a Dios, y él bendijo toda su genealogía, toda su linaje. Pero uno de sus hijos pecó de una manera terrible y abominable. Y Dios no lo destruyó. ¿Por amor a quién? Al padre David, que hizo lo bueno delante de mí, dice Dios. Bellísimo. Mira, pero sí dice aquí, y yo afligiré a la descendencia. ¿Por culpa de quién? Del mismo Salomón. Ya esa descendencia tenía una maldición, pero mire tan bello el Señor, que todo lo tiene cuadrado, guardado, predestinado, y dice, mas no para siempre. Y ese mas no para siempre es una promesa mesiánica, porque del linaje de David vino Jesucristo el Salvador. Por eso a Jesucristo le decían, Jesús, hijo de David. Imagínate la belleza, la bendición de David, saber que el Señor, le decían, hijo de David. Bellísimo, bellísimo. Pero bueno, solo una ley puede romper otra ley. Y este principio lo vemos en la vida secular, que saca un decreto, un gobierno, saca un decreto, una ley, y después la quiere derogar y tiene que volver a sacar otra ley que rompa o derogue o elimine esa otra ley, o la modifique. O sea que una ley es modificada por medio de otra ley. Pues aproximadamente 800 años después de la promulgación de esos 10 mandamientos, el profeta Ezequiel, inspirado por el Espíritu Santo, dice lo siguiente acerca de esas maldiciones generacionales, de que el pecado del padre es trasladado hacia los hijos. Y dice así Ezequiel 18, versículo 19. Dice, y si dijeres,
¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? O sea que antes lo llevaba y ahora ¿qué está pasando? ¿Lo va a llevar? ¿No lo va a llevar? Sigue diciendo, porque él hizo. ¿Cuál es el motivo por el cual ya un hijo no va a recibir las maldiciones generacionales o se corta, no se van a heredar? Y dice la palabra del Señor, porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. Y yo digo, bueno, no hay nada nuevo, porque incluso allí dice que se deben cumplir los mandamientos y se debe amar a Dios para que el Señor tenga misericordia a mis 1000 generaciones. O sea, hasta el momento no hay nada nuevo, pero allí está escondido el Mesías. Ahora lo miramos. Verso 20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. O sea, si vemos, porque el hijo hizo, ese hijo, yo veo que es una promesa del Mesías, se refiere a Dios Hijo, a Jesucristo. Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió. Mira, y dice más adelante que la justicia del justo será sobre él. ¿Sobre quién? Sobre nosotros, los que pecamos. Aquí está escondido el Mesías, la promesa mesiánica de que Jesucristo sí era el que iba a cumplir los 10 mandamientos, la ley de Dios. De hecho, más adelante vamos a ver versículos que nadie pudo cumplir la ley. Ya Dios entonces aquí establecía que el que pudiera cumplir la ley, ¿sí?, no recibiría la maldición generacional de los padres. Pero entonces, ¿alguien podría cumplir la ley? Acompáñenme a Gálatas 3:10. Y es contundente lo que dice el Espíritu Santo aquí a través del apóstol Pablo en esta carta escrita a los Gálatas. Gálatas capítulo 3, verso 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Tremendo, ¿no? Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y yo digo, Dios mío, entonces no solamente son los 10 mandamientos, que es la ley, sino en el libro de la ley. ¿Y cuál es el libro de la ley? Pues los 5 primeros libros de la Biblia, que es el Pentateuco, la Torá que escribió Moisés. Los 10 mandamientos están en Éxodo y en Deuteronomio, dentro de esos 5, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esa es la ley. Imagínate, tremendo, más complicado aún. Verso 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Nadie se puede justificar delante de Dios con la ley. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. O sea, el justo vive es por fe. ¿En quién? En Jesucristo el Salvador. Que esa es la ley, el misterio de la justificación. Él se llevó nuestro pecado, ¿sí?, y nosotros recibimos de Él su justicia, su santidad. Él se hizo maldito en la cruz del Calvario. Verso 13, Cristo nos redimió, o sea, nos rescató, pagó un precio, nos liberó de la maldición de la ley. Recordemos que la maldición de la ley, cuando tú pecas, en el Antiguo Testamento venía algo que es la maldición, que es la ira de Dios sobre ti y toda tu descendencia. Hecho por nosotros maldición, Él se hizo por nosotros, Él se hizo maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Jesucristo fue colgado en un madero en forma de cruz para pagar la maldición. Verso 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, esa de la cual estamos hablando, alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu Santo, que ya le había sido dada ahí a Abraham, prometida a él. Jesucristo dice en el Evangelio de Mateo capítulo 5, 17, que no piensen que Él ha venido a abrogar, a derogar la ley.
Y lo repite 2 veces. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. Tremendo, ¿no? O sea, todo el Antiguo Testamento, porque acabamos de leer que Dios habló y confirmó acerca de ese mandamiento desde Ezequiel, que es uno de los profetas. ¿Sí? Y él vino a cumplirlo y dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, o sea, a derogarla, a quitarla. Lo dice 2 veces, sino para cumplirla. Tremendo, ¿no? Y Jesucristo, 100% Dios, 100% ser humano, es el único ser humano nacido de mujer que ha cumplido la ley de Dios. Y Él la cumplió por nosotros. Esa justicia de cumplirla nos fue trasladada a nosotros. ¿Para qué? Para que de verdad el Señor pudiera bendecirnos y nos diera la vida eterna. Restaurar y reconciliarnos con Dios el Padre. La ley de Moisés, que es la ley ceremonial, no es imprescindible para alguna salvación, y mucho menos la ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos. El que piense de esta forma, pues no conoce, no entiende el Evangelio, la buena noticia en su totalidad. La salvación es por gracia, gratuita, favor inmerecido de Dios. ¿Por medio de qué? De la fe, que también es un don de Dios, el don de fe. El Señor te da una medida para que creas y seas salvo. Pero después tú tienes que acrecentar esa fe por medio de tener una relación con Dios en las Escrituras. Pero entonces, ¿qué lugar tiene la ley moral de Dios, los 10 mandamientos en todo esto? Pues porque es la ley moral. La ley no fue dada para salvar a alguien, pero es lo que Dios opina acerca del comportamiento que debe tener todo ser humano, ser santo. Él dijo, no matarás, y no quiere decir que porque Cristo la cumplió, tú ya vengas a matar a alguien, obvio. Pero es la ley moral de Dios, y está establecida y está vigente en ese sentido, no para salvación. Pero mire, cuando alguien es salvado, también ha sido dotado de gracia, ¿sí? De poder de Dios para obedecer a Dios, para obedecer a esa ley moral de Dios. Y la motivación o la razón por cual se obedece la ley de Dios es por amor a Dios. ¿Y con el poder de quién? Del Espíritu Santo, porque tú estás habitando una carne, ¿sí? Entonces nunca se obedece para llegar a ser salvo, se obedece porque eres salvo. Es consecuencia de esa relación con Dios como hijo de Dios. La ley no fue dada para justificar al hombre, fue dada para que el hombre supiera qué es el pecado. Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? Comer del fruto del conocimiento del bien y del mal. Tú no comas de ese fruto. Allí está para que nada más tú tengas eso y veas eso como la ley de Dios, la ley moral de Dios. Tú comes el fruto del árbol de la vida, que es Cristo, que te da vida eterna. Dios había establecido desde Moisés que Él bendeciría y tendría misericordia a 1000 generaciones de aquellos que lo amamos y obedecemos sus mandamientos. Y también prometió que cambiaría el corazón de los padres, que esta parte yo enmarcaría este versículo y lo pondría en mi casa. Dice que Él prometió que cambiaría el corazón de nosotros y el de nuestros hijos. Y eso es una promesa mesiánica que se cumplió a través única y exclusivamente a través de Cristo. Porque cuando tú recibes a Cristo de verdad en tu corazón, eres convencido por el Espíritu Santo y lo confiesas y lo crees en tu corazón, tú eres nacido de nuevo. Y dice la Escritura que Dios te da un nuevo corazón. Recordemos que la palabra corazón es un sinónimo de espíritu, te da un nuevo espíritu humano, ese espíritu que sí tiene comunión con Dios. Y eso lo logró nuestro Señor Jesucristo a través de ¿qué? De su sacrificio en la cruz del Calvario. Teníamos un corazón engañoso y perverso. Y vamos al versículo que les digo que hay que enmarcarlo.
Deuteronomio, imagina, está en la ley, en el libro de la ley. Deuteronomio capítulo 30, verso 6. Yo lo leo en la Nueva Traducción Viviente. El Señor tu Dios cambiará tu corazón y el de tus descendientes, para que lo ames con todo el corazón y con toda el alma, y para que tengas vida, vida eterna. Imagínate, Dios está encargado de lo más importante, que es convencernos. ¿Sí? Y dice que Él nos da el don de fe, que es poder de Dios para preservarnos en la salvación que estamos caminando y que vamos a recibir al final de nuestros días, cuando este cuerpo ya regrese a la tierra. Para terminar, Gálatas capítulo 4, verso 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. ¿Cuál es el Espíritu de su Hijo? El Espíritu Santo, el cual levantó a Jesucristo de entre los muertos, el cual clama, Abba, Padre, papá. Ya tenemos un Padre. Verso 7, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Dios cambia nuestros corazones y nos hace participar de la familia de la fe, de la familia de Dios. Y el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Para qué? Somos templo del Espíritu Santo, para guiarnos en una relación más profunda con Dios y con nuestros semejantes. Y como hijos somos herederos de la vida eterna y hemos sido dotados o somos portadores de su amor y su gracia para impactar al mundo, hermanos. Nosotros no podemos seguir siendo, digámoslo así, ocultos. O como decíamos por allá en una iglesia, de la ultrasecreta. Nadie sabe que somos cristianos. No, no puede ser. Tu vida debe dar testimonio. Esa es la palabra de tu testimonio. Tienes que impactar a tu alrededor, a todo el que está cerca de ti, y hablar de Jesucristo el Salvador, porque todas estas personas necesitan de Cristo, aunque no parezcan. ¿Sí? Aquellos que no lo merecen son los que más necesitan perdón. Eso es gracia. Amén, hermanos. Que el Señor los bendiga.